Me ha llegado hace unos días una sugerencia para que lo tratáramos en estas charlas y que a mí me encantó porque, como trabajo en un hospital, en ocasiones una de las cosas que a uno le afectan más es cada vez que se va una persona que fallece, y cuando la persona se ha ido preparada espiritualmente, es una alegría, pero cuando a lo mejor la persona no ha tenido la suerte de tener una buena experiencia de Dios en su vida y está un poquito alejada en esa materia, a veces te da pena de que las personas en los últimos momentos de su vida puedan encontrarse sin esas ayudas que nuestro Señor Jesús nos ha conseguido y ha previsto para esos momentos. Y digo que me llegó una sugerencia y que quiero transmitiros. La sugerencia es muy sencilla, por lo visto está funcionando algunos grupos de oración por los moribundos que están alejados de la fe. Y uno se puede preguntar, ¿pero se puede hacer algo? Muchísimo, muchísimo. La oración de intercesión es súper poderosa. Y claro, lo que suceda en el interior del corazón de una persona, eso solamente lo sabe Dios. Y lo que Dios haga en esos momentos en el corazón de cada persona, eso también solo lo sabe Él. El Señor quiere que todos los hombres se salven. Él quiere ejercer su misericordia, pero necesita colaboradores, necesita ayuda. Por eso nos envió a su Hijo, para que Él pagara el precio de nuestro rescate. Pero luego, para que eso se aplique a la gente, hace falta que otras personas cercanas, porque es que ninguno somos un verso suelto, todos somos seres relacionales. Eso es la persona, un ser en relación, un ser que ha venido al mundo por amor y que ha sido creado para amar. Pues bien, cuando una persona tiene sus relaciones y gente de su entorno intercede por él, eso tiene un efecto muy grande. Lo protege de las asechanzas del maligno en esos momentos, le alcanza luces del cielo y lo predispone a esa alma al encuentro con Dios, a abrir su corazón a la misericordia, que es lo importante. El que juzga es el Señor. Él es el que sabe cómo está el fondo de un corazón. Pero ya digo, Dios es muy justo y necesita que se le ayude, que Él pueda intervenir porque haya personas que estén intercediendo. Esta iniciativa que decía simplemente consiste en rezar la coronilla de la misericordia o rosario de la misericordia, rezarla intercediendo por estas personas que están en estos momentos en una situación delicada porque se encuentran por sí mismos muy desprovistos de ayuda sobrenatural, de ayuda espiritual. Una de las especialidades de Dios, sobre todo quizá la más especialidad de la casa, de la familia divina, es la misericordia. Así lo reveló a Santa Faustina Kowalska, que ha sido una santa que luego ha influido mucho en este siglo XX, y porque Juan Pablo II, polaco también, acogió esa petición del Señor de difundir esa devoción a la Divina Misericordia. Y él quiso que se instituyera esa fiesta de la Divina Misericordia para el segundo domingo de Pascua, y de hecho el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, falleció la víspera ya, porque las fiestas se empiezan a celebrar en sus vísperas, ya en ese contexto de la Divina Misericordia, el 2 de abril, que ya era ese día la víspera de la Divina Misericordia. Pues digo que es una iniciativa preciosa y que yo invito a las personas que tengáis seres queridos que necesiten y que uno no sabe qué hacer, necesiten esa ayuda, que
hagan esta coronilla de la Divina Misericordia. Lo podéis encontrar en internet, viene perfectamente explicado, es muy sencilla, es muy breve, pero es poderosísima, porque es pedirle al Señor que ejercite lo que Él más desea ejercitar, que es su misericordia con las personas, con el que está, pues eso, con el pecador, que necesita ser ayudado en esos momentos que son los decisivos y donde además los demonios van a tratar de intervenir para perturbar y ofuscar el corazón de esa persona. Pues en esos momentos también los que nos sentimos iglesia, los que sabemos que Dios es lo mejor, pues está el momento para volcarnos también con esa oración.